Bienvenidos. Hoy exploraremos el fascinante periodo del México virreinal, un tiempo que marcó profundamente la historia, cultura y sociedad de nuestro país. Desde su origen, tras la conquista del Imperio Azteca, pasando por las características de su religión, política y educación hasta su legado en el México actual. A continuación, diré preguntas para nuestros participantes que deberán responder. Ahora empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo consideras que es el origen y desarrollo del virreinato? Lo que yo pienso es que el virreinato de la Nueva España surgió tras la conquista del Imperio Azteca en 1521 y se desarrolló como una entidad territorial del Imperio Español. Su administración se basaba en un sistema jerárquico, con el rey de España como máxima autoridad, seguido por el Consejo de Indias y el virrey. Durante su existencia, el virreinato fue un centro de intercambio cultural, económico y religioso, con un fuerte enfoque en la evangelización y la explotación de recursos naturales. ¿Cuáles consideras que son las características principales de la religión, cultura, educación, política y sociedad que caracterizaron al México virreinal? La religión, la Iglesia Católica tuvo un papel central. La evangelización fue una prioridad y se construyeron iglesias, conventos y catedrales. La religión permeaba a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la educación hasta las festividades. Cultura. Fue una mezcla de tradiciones indígenas y españolas. Surgieron expresiones artísticas como el barroco novohispano, que se desarrolló obras literarias y pictóricas que reflejaban esta fusión cultural. Además, su educación estaba controlada por iglesias. Las primeras instituciones educativas como la Real y Pontífica Universidad de México se enfocaba en la formación religiosa y las ciencias de la época. La política en el virreinato era una extensión del imperio español, gobernado por un virrey que representaba al rey. La administración estaba jerarquizada con instituciones como las audiencias y los cabildos, y su sociedad era estratificada como una marcada división entre peninsulares, criollos mestizos, indígenas y esclavos africanos. Este sistema de castas definía los roles y privilegios de cada grupo. ¿Cuáles consideras que son las características principales de las reformas brónicas? Algunas de sus características son promover el comercio interno y se flexibilizó el monopolio comercial, permitiendo que más puertos americanos comerciaran directamente con España. Se profesionalizó el ejército y se priorizó la designación de peninsulares en cargos importantes, desplazando a los criollos. Se crearon escuelas de artes y oficios y se organizaron expediciones científicas para explorar y documentar los territorios de ultramar. ¿Cuáles consideras que son las características principales de la religión, cultura, educación, política y sociedad que son parte esencial del México de hoy y que son heredadas del México virreinal? Acerca de la religión, en México el catolicismo sigue siendo la religión más predominante. Sobre la cultura, la mezcla de tradiciones indígenas y españolas dio origen a una rica diversidad cultural. Esto se refleja en la gastronomía, la música, la danza y las artesanías. Por ejemplo, el barroco novohispano dejó un legado arquitectónico y artístico, que aún se aprecia en iglesias y edificios históricos. Y en la educación, podría ser la lengua española que usamos diariamente, ya que en las escuelas actuales no se enseña mucho sobre las lenguas indígenas. En la política, la estructura administrativa y territorial tiene sus bases en el sistema virreinal, como la división de estados que argumenta las antiguas intendencias y, en nuestra sociedad, la estratificación social del virreinato. Dejó huellas de la percepción de las clases y en la diversidad étnica. ¿Cuáles crees que son las influencias principales del México virreinal al México actual? Como ya había comentado antes, la religión católica predomina por encima de otras creencias, y también nuestra lengua española podría decirse que es el idioma oficial de México actual. ¿Por qué se consideran a la religión y a la educación aspectos fundamentales en la época virreinal? No, yo pienso que la religión y la educación fueron fundamentales para que los indígenas se adaptaran a su nueva vida en la Nueva España y olvidar sus antiguas creencias y costumbres. ¿Por qué en el México actual han cambiado estas percepciones?
Yo opino que se debe a la poca libertad de expresión que había en la Nueva España, ya que no podías creer en otra religión que no sea la católica y tampoco hablar en otra lengua que no sea la española. Gracias por acompañarnos en esta enriquecedora conversación sobre el México virreinal y sus impactos en la sociedad actual. Recuerden que la historia no solo nos enseña sobre el pasado, sino que también nos da herramientas para reflexionar sobre nuestro presente y futuro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.